ciudad. Sí. La catedral era grandísima. Sí, después. Señor Giovanni, no había visto una tormenta así desde el día en que me casé. Una preciosidad. Llama a los hombres. A los braceros también. Diles que vengan aquí. ¡Orso! ¡Orso! ¡Duro! ¡Duro! ¡Tenso! ¡Cienzo! ¡Oresto! ¡Visco! ¡Bestia! ¡Montanaro! ¡Bestia! ¡Montanaro! Todos, venid todos aquí. Enfrentémonos a los hechos. Lo hemos perdido todo. Vino, tomates, patatas, toda la cosecha de grano. Por eso es necesario que nos sacrifiquemos todos un poco. ¿No es cierto, Leo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso has perdido la lengua? Diles a estos cuánto trigo hemos perdido. Díselo. La mitad. La mitad por lo menos. Sí. Por tanto, la cosa es sencilla. Tenéis que contentaros con la mitad de la paga. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Cuando la cosecha es doble, no nos da paga doble. Para ser sincero, si yo pensara solo en mis intereses, tendría que dejaros a todos en casa. Especialmente a vosotros, los braceros. Y si no fueseis el atajo de ignorantes que sois, tendríais que agradecérmelo. Porque entre todos nosotros, quien se arriesga de verdad soy yo. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda? Usted. Lo hemos perdido todo, pero no me has oído, ¿verdad? Sin embargo, tienes las orejas muy grandes. Patrón, tú eres injusto conmigo y con todos los demás. Tu padre y tu abuelo no eran así de malos. Nunca me hicieron daño. Dios les bendiga. Pero tú que me agravias te arrepentirás. Tengo esperanza en Dios de que saldré de tu hacienda si encuentro un patrón que me trate mejor y sea Hola, justo buenos, conmigo. pues bueno, vamos a empezar con la segunda clase. Como os digo, tomaros estas clases siempre con calma, las veis en fragmentos de 15-20 minutos y a la vez vais haciendo los cuestionarios que tenéis subidos. He visto que ya algunos habéis completado el primero. Bien, intentad hacerlo tantas veces como sea necesario, ¿vale? Para saber cuáles son todas las respuestas correctas. No hace falta que lo hagáis inmediatamente ahora otra vez, pero bueno, que os sirva para revisar luego de cara al repaso, más adelante incluso, cuando nos vayamos acercando a fechas más cercanas al examen que se haga de la tercera evaluación. Bueno, hemos empezado por hacerlo más dinámico esta vez con una película que os recomiendo, como todas estas películas, titulada Novecento, de un director italiano, Bernardo Bertolucci, que bueno, en su momento fue una película pues bueno, importante y muy significativa para digamos, todos los partidos políticos y gente cercana al comunismo, al socialismo, a la izquierda más o menos radical, porque trataba de ser y recoge mucho nociones básicas del marxismo, ¿no? Y sobre todo una noción fundamental que es la que creo que se expresa bien en esta pequeña escena, ¿no? La de lucha de clases, el patrón que, bueno, pues que pone las condiciones que quiere porque tiene el poder y abusa completamente de los trabajadores, en este caso trabajadores agrícolas, que no era de los que más le interesaban a Marx, pero que también son parte de esa lucha de clases. Y como esos trabajadores, pues bueno, en determinada situación deciden que es demasiado, que no están dispuestos a aceptar
una situación que es por naturaleza injusta. Es un poco también lo que quería recoger con esta imagen que tenéis aquí, este puño que sale de estos trabajadores industriales, ¿no? Porque sí es el mundo del que Marx piensa que va a venir la revolución, el mundo del trabajador de la fábrica, de la revolución industrial, precisamente porque viven en las peores condiciones, porque no tienen nada en propiedad, no tienen por tanto nada que perder, y el nivel de explotación es máxima. Bueno, el índice, como siempre, bueno, tenéis los apuntes, en este caso son un poquito más largos que los anteriores, como siempre con una introducción donde hablaremos de qué es eso del materialismo histórico, ¿no? De la nueva ciencia que inaugura Marx. A continuación, el punto más largo, el de los modos de producción, sobre todo la estructura de la sociedad. Vemos cómo se organiza ese análisis de la sociedad, cómo funcionan esas clases. Nos recordará un poquito al que hacía Platón, pero en realidad él no es idealista como era Platón, ¿no? Esa sociedad ideal que describía, sino que va a ser materialista y por tanto va a tratar de describir cómo ha sido históricamente la sociedad. Y finalmente el último concepto, que era con el que empezábamos, el de lucha de clases, que va a ser el concepto más importante para entender cómo puede cambiar la sociedad. Como una sociedad injusta, como es la que vamos a describir aquí, se puede convertir en una sociedad justa, pues gracias a que, como hemos visto en esa escena de Novecento, alguno de los campesinos parece que ante el nivel de explotación más extremo dice basta, vamos a cambiar el orden de las cosas. Más en este libro titulado Tesis sobre Feuerbach, que os recomiendo leer, lo tenéis en internet, son 11 tesis bastante cortitas. De hecho, en el propio cuestionario de este tema, la primera, si no me equivoco, una de las primeras, si no es la primera pregunta, es justo, os pregunto por cuál es la tesis 11, ¿no? Que os voy a dar ahora la solución, pero las otras que aparecen son otras tesis. Lo que hace en este libro es criticar a su maestro, a su inspiración, Feuerbach, materialista, como Feuerbach, pero sabéis que es materialista dialéctico. Es decir, va a criticar muchas cosas, digamos, a las que lleva la filosofía de Feuerbach, porque, cree que esa filosofía no sirve para transformar la sociedad. En la tesis 11, precisamente, dice esto. Dice que los filósofos hasta el momento se han dedicado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformar el mundo. De nuevo, la praxis, la transformación, la acción transformadora es el fin último de la filosofía de Marx. Marx no quiere contemplar el orden de la historia o el orden del mundo. Marx lo que quiere es cambiar el mundo, pensar en el deber ser, ver cómo es el mundo para decir, pero no debe ser así, tenemos que transformarlo. Como en la anterior introducción no os dije nada sobre la obra de Marx, sí que es importante tener y recoger en estas introducciones el título de algún libro. Por ejemplo, el que tenéis que leer, ese fragmento, el de la ideología alemana. Luego hablaremos del término ideología, por eso nos viene muy bien también para este tema. El manifiesto comunista. En la película del joven Marx justo acaba, ¿no?, con la redacción del manifiesto comunista, que va a ser el manifiesto para todos aquellos que se afiliaban al Partido Comunista y para todos que se afilian hoy al Partido Comunista. Si alguno os afiliáis a alguno de los partidos comunistas que hayan, seguramente pues os regalen el manifiesto comunista. Luego, al final de la clase, leeremos ese decálogo con el que acaba y que serían las 10 medidas, ¿no?, básicas de cualquier gobierno comunista. Y finalmente la gran obra de Marx, muchísimas más, simplemente estamos simplificando como siempre, que se titula El Capital, del que vamos a hablar poco porque en realidad el Capital es el análisis del capitalismo, pero es un análisis fundamentalmente económico. Es un libro fundamentalmente de economía, bastante arduo además. Publicó en vida solo el primer volumen, que es muy largo. Tiene muchísimos conceptos interesantísimos, pero creo que sobrepasa el tiempo y bueno, también para lo que tiene que ser una asignatura como esta introducción a la historia de la filosofía que tenemos en segundo de bachillerato. Como os había dicho antes, muy importante para entender qué es esto del materialismo histórico, que es la ciencia que inaugura Marx,
una ciencia que puede ser el comienzo de la geología, pero también el comienzo de la historia social, de la historia entendida no como la historia de los reyes y de las batallitas, sino la historia de la economía y de las relaciones más fundamentales, la historia de la vida común, de la gente común. Pues para entender todo eso hay que ver la importancia que le da él a esta clase social que va a ser la que pueda transformar la sociedad en una nueva sociedad, ¿no? El proletariado industrial. Ya habíamos estudiado anteriormente que el ser humano se define también por ser social por naturaleza. Además de ser homo faber, somos por definición sociales. Por eso para Marx entender la sociedad es entender al ser humano. Pero vivimos con unas condiciones materiales concretas. ¿Esto qué quiere decir? Que no vivimos como una especie de esencia, como la pensaba Platón, ¿no? Como un alma que existe y preexistía y va a existir siempre igual, sino que dependemos, como he dicho antes, pues bueno, del tipo de economía que tenemos. Pues tomando todo esto, Marx, en la ideología alemana y en sus diferentes libros, y especialmente en El Capital, va a tratar de hacer un análisis social, un análisis de la sociedad, tanto de las sociedades pasadas, por tanto él va a ser un historiador, como de la sociedad actual, pero un análisis materialista, donde sobre todo se centre en qué es aquello que articula, que está por debajo en los cimientos de la sociedad y que hace que las cosas sean como son. Precisamente quiere saber, digamos, qué hay debajo de lo que hace que una sociedad es como es, para saber qué es lo que tenemos que cambiar por debajo para que cambie nuestra vida. Por tanto, la praxis, es decir, la práctica, la finalidad del materialismo histórico sería la transformación de la sociedad. Praxis, bueno, que es un término que viene del griego y que significa, es un poco eso, ¿no? Acción, transformación, y bueno, la finalidad, por tanto, del materialismo histórico no sería conocer la sociedad, sino, como hemos dicho aquí al principio, transformarla. Bueno, vamos a pasar entonces ya al primer. Bueno, Marx dice que la sociedad, que es justo lo que estamos estudiando en este punto, no existe fuera de la historia. Y que la historia no es la sucesión de simples hechos muertos, una especie de sucesión de cosas que ocurren mecánicamente, ni tampoco de ideas, ¿no? La sucesión de religiones, sino que es la sucesión de los modos de producción sobre los que se organiza la propia sociedad. ¿Y qué son los modos de producción? Bueno, pues son el modo de organización económica de una sociedad. Ya habíamos dicho en el anterior tema que el ser humano, ante todo, necesita pues cubrir sus necesidades materiales. Y también habíamos dicho que cuando cubre esas necesidades materiales, difícilmente lo puede hacer solo. Yo no salgo ahí a la calle y me cazo un jabalí yo solo y me lo como, ¿no? Sino que incluso para cosas tan básicas como cazar, ya el ser humano en la prehistoria se organizaba en grupo. Hoy la economía todavía está más interconectada, ¿no? Para que yo pueda hacerme un plato de espaguetis, pues hay un montón de gente trabajando. Es decir, yo efectivamente consigo un dinero a través de mi trabajo, pero ese dinero, digamos, no equivale por sí mismo a esos espaguetis, sino que tiene que haber toda una serie de personas especializadas, cada uno en su trabajo, para a través de un sistema de intercambios, pues poder vivir todos mejor. Todo ese sistema de trabajo, de especialización en el trabajo, de ese sistema de intercambios, es lo que constituye el modo de producción, ¿vale? Por tanto, el modo de producción material de la vida y de la reproducción de la vida, porque también la reproducción, digamos, la sexualidad, lo que permite que, digamos, que las generaciones continúen, se organiza a través de relaciones sociales, fundamentalmente en la familia, ¿no? La pareja se junta y, bueno, pues organiza, digamos, la crianza de sus hijos, pues en su modo, pero también dirán Engels y Marx que esto ha cambiado a lo largo de la historia y por tanto hay que estudiar esto. Los anteriores historiadores no lo estudiaban, directamente eran cosas que les resultaban
que no tenían mayor importancia. Ellos van a decir, sin embargo, que no solo va a tener mayor importancia, sino que todas estas cosas, la producción y reproducción de la vida, la economía y la reproducción, están en la base misma de la sociedad. Y que para entender la forma de pensar de la gente de determinado momento histórico hay que entender cómo viven desde un punto de vista económico. ¿Vale? Es algo que en realidad es de bastante sentido común, aunque parece que la mayor parte de los filósofos no le habían dado importancia. Si tú naces en una familia que tiene muchos recursos económicos, que se puede dar lujos, seguramente cuando vayas creciendo, sin darte cuenta, también desarrollarás una forma de pensar que tiene que ver con esa situación, ¿no? Incluso tus propios gustos musicales, por ejemplo. Seguro que te gusta determinado tipo de música que tiene que ver también con esa opulencia. Tu forma de vestir, lo que piensas de la gente que tiene menos dinero. Todo eso finalmente está determinado ¿por qué? Simplemente porque te sobra el dinero y no te has tenido que preocupar nunca por eso. Mientras que si vives en una familia mucho más humilde, seguramente tu forma de pensar, pero también tu forma de sentir, también tus gustos musicales, también tu forma de vestir, todo esto va a tener que ver con esas condiciones materiales. Bueno, pues esto es básicamente lo que estaba defendiendo Marx. Marx, por tanto, dirá que los modos de producción, lo que determinan y lo que nos permite conocer científicamente una sociedad, no los nombres de los grandes reyes de las ideas, que si uno sea musulmano o católico, ¿no? Y al final no es tan importante. Al final lo que importa es si eres pobre o eres rico. No importa la religión que tengas. Se parecen más dos ricos, uno musulmán, otro católico y otro ateo, o tres, que un rico y un pobre, aunque sean de la misma cultura, ¿no? Bueno, esto es lo que defiende Marx y lo que defienden los marxistas. En realidad, los ricos de todo el planeta, a pesar de que hablan diferentes idiomas, a pesar de que profesan diferentes religiones, todos son muy solidarios entre ellos y se ayudan entre ellos para mantener la opresión a los pobres. Y sobre todo nos quieren convencer a los que no somos ricos de que lo importante son esos idiomas, esas religiones que nos separan a unos pobres de otros pobres. Porque saben que si los pobres de todo el mundo se unieran contra ellos, tendrían la batalla ganada. Esta es la idea fundamental del marxismo, un poco para ir adelantando alguna cosa. El segundo punto que recojo un poco como introducción es el tema de la historia, que va a ser muy importante, no solo estudiar el modo de producción de la sociedad actual, de la sociedad capitalista, sino estudiar a lo largo de la historia cómo los modos de producción han ido cambiando. Es que Kant habla de diferentes fases, de diferentes modos de producción, revoluciones, un modo de producción y otro, que hacen que se transforme la sociedad. Luego lo vamos a ver. Y fíjate, justo lo que vamos a ver ahora, la propia estructura de la sociedad, que él va a ver separada en dos grandes partes, ¿no? La infraestructura económica, que es lo que está en el cimiento de la sociedad, lo que hace que la sociedad se mantenga en pie, y la superestructura. La superestructura tiene que ver con la política, tiene que ver con los valores, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con el arte. Es lo más vistoso de la sociedad, ¿no? Las instituciones políticas. Pensamos que el gobierno dirige generalmente la sociedad, que el Estado es el que organiza la sociedad. Bueno, pues Marx va a decir que no. En realidad, ¿quién dirige la sociedad? Aquellos que son los propietarios de la mayor parte, pues, de las herramientas, de las tierras, de los pisos. Esos son los que determinan cómo funciona la sociedad. Los políticos, los religiosos, los artistas, en realidad son títeres. Es decir, son simplemente marionetas que manejan los hombres que tienen el dinero. Bueno, aquí tenéis una imagen bastante ilusa de cómo piensa un marxista y cómo haría Marx la sociedad. Aquí debajo estaría la base. Esto no es una imagen de la infraestructura y superestructura, sino que esto sería, digamos, la infraestructura en sí misma, donde se ve socialmente. Bueno, pues tenemos aquí abajo la clase obrera moribunda, mucha de ella, que está en la base,
cerca de ella, bueno, pues, y sostenida sobre ella esas clases medias que viven un poquito mejores que ellos, que también trabajan, pero que en realidad ya son unos privilegiados. Ya por encima tenemos al ejército, a los militares, a la policía, que servirá para mantener bien este sistema, igual que el clero. Y finalmente, en lo más alto, pues los dirigentes políticos y económicos, que son los que en el sistema, precisamente que ellos dan vivir unos muy pocas en lo más alto, mientras que debajo esa misma pirámide hace que los más, la mayor parte de la sociedad, pues bueno, se encuentre en la miseria. Vamos con la infraestructura económica. Como decíamos, los modos de producción, pues, sobre todo lo que definen es cómo se produce y cómo se reproduce la vida, ¿no? Economía y demografía. En la base de esos modos de producción se encuentran lo que llamará Marx las fuerzas productivas. Tenéis aquí una imagen un poco de qué es esto de las fuerzas productivas. Dentro de las fuerzas productivas hay varios elementos. Por un lado, los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Pues aquellas herramientas con los que conseguimos digamos, sobrevivir, desde un arado hasta la propia tierra, que nos da el fruto, el alimento, y que, bueno, pues nos permite comer, hasta una cantera de la que sacamos la piedra con la que construimos la casa, que nos permite no pasar frío, no pasar calor. Es decir, todos aquellos medios que nos permite sobrevivir. ¿Cuáles serían los medios de producción en esta escena de una fábrica textil de Oriente? Pues bueno, todas estas máquinas de coser, la propia tela, es decir, todo lo que están manejando estas trabajadoras. Por otro lado, tenemos la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo serían las propias personas que manejan los medios de producción y que, dado que los medios de producción nunca funcionan completamente solos, por muy automatizada, ¿no?, que esté la producción, la industria. Siempre necesitan de gente que esté, pues, con su trabajo haciéndolas extraer, digamos, esa riqueza. Y bueno, Marx dirá que bueno, a lo largo de la historia, estas fuerzas productivas se han ido desarrollando. Pensad en el mundo de la prehistoria. Si pensamos en qué medios de producción tenía el cazador-recolector, pues realmente muy pocos, ¿no? Y la fuerza de trabajo también estaba organizada, pues, en tribus, ¿no? Que bueno, que cazaban y recolectaban lo suficiente para sobrevivir, pero todos sabemos que tenían una esperanza de vida de en torno a, no sé, a 18 años. Esto quiere decir que las fuerzas productivas están muy poco desarrolladas, eran modos de producción muy arcaicos. Por eso Marx va a hablar de una evolución a lo largo de la historia. Y esa evolución sobre todo está determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas. Cada vez aparecen técnicas que consiguen generar más riqueza, ¿vale? Pasamos de los cazadores-recolectores al neolítico, a la gente que ya vive de forma sedentaria y a través de una agricultura extensiva, organizando la fuerza de trabajo, muchas veces organizándolos como esclavos, ¿no?, como ocurría ya en imperios como el egipcio, consiguen efectivamente sacarle a la tierra más riqueza y sobre todo, pues, ya empezar a acumular riqueza, ¿no?, en forma de grano. El cazador-recolector cazaba y tenía que comer inmediatamente, y si no cazaba no tenía nada que comer porque no podía acumular. Ya en el neolítico, en la siguiente fase, pues podemos empezar a acumular alimento y por tanto acumular propiedad. Y este es el cuarto punto, perdón, que tiene que ver con el tema de las fuerzas productivas. Y hay que tener muy en cuenta, para entender los diferentes modos de producción que se han dado a lo largo de la historia, diferentes sociedades que sobre todo se entienden por el modo de producción, qué tipo de propiedad tienen, quién es el propietario de estos medios de producción. Vale, ahora, bueno, si estuviéramos en clase os podría preguntar quién creéis que es el dueño de estas máquinas. Ellas, las trabajadoras. Pero todos me diréis que no, ¿no? Pues posiblemente Amancio Ortega, por ejemplo, ¿no? Podría ser unas trabajadoras que trabajan para Zara. Pues es fundamental para entender una sociedad saber quién es el dueño de los medios de producción. La historia, lo hemos dicho, es una sucesión de modos de producción.
Hablábamos antes de los cazadores-recolectores. Es aquello que Marx llamaría socialismo primitivo. Socialismo, que sería algo parecido a decir comunismo, porque allí no existía la propiedad privada. Y no existía fundamentalmente porque ya decimos que son cazadores-recolectores nómadas. No hay modo de tener una propiedad privada más allá de un pequeño amuleto, ¿no? Y eso sería una propiedad que para Marx no tenía importancia. Cuando se habla que el comunismo quiere eliminar la propiedad privada, en ningún caso ningún comunista estaría diciendo que te van a quitar la ropa, ¿no? Se está diciendo que se va a quitar la propiedad privada de los medios de producción, es decir, las grandes extensiones de terreno acumuladas en manos de pocos. Por tanto, en el socialismo primitivo, que como hemos dicho, las fuerzas productivas estaban muy poco desarrolladas, eran sociedades primitivas, pero desde un punto de vista de distribución eran muy igualitarias, ¿vale? Todo el mundo contribuía en función de sus capacidades lo mismo, y todo el mundo recibía lo necesario para vivir dentro de una escasez permanente. Cuando pasamos al Neolítico, y ya las sociedades antiguas, como el antiguo Egipto, la antigua Grecia, cambiamos de modo de producción, tránsito que todavía no está explicado del todo. Realmente es uno de los grandes misterios de la historia, porque dejamos de ser cazadores-recolectores, que es lo que habíamos sido a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, y nacen las economías agrícolas, y nacen economías agrícolas donde lo importante no es tanto la propiedad de la tierra, tampoco está tan clara eso de la propiedad, bueno, sí que existe, muchas veces, por ejemplo, en Egipto parece que era el Estado el dueño de las tierras. Lo importante es la propiedad de los seres humanos. Sabéis que el esclavismo es un fenómeno que también está muy relacionado con la guerra. Cuando se capturaban a enemigos, se les perdonaba la vida, pero a cambio se les convertía en esclavos. Esos esclavos trabajaban a tiempo completo y sin recibir salario, simplemente por la comida, para personas que les poseían completamente, ¿no? Era, por tanto, una herramienta, medio de producción enormemente rentable. Imperios como el egipcio, como el griego, como el romano, se fundamentaban en este tipo de economía. Por tanto, es un tipo de modo de producción donde existe, hablábamos de alienación, ¿verdad?, en el anterior tema, una clase propietaria, que son los hombres libres, los ciudadanos libres, y luego una enorme clase que no solo no es propietaria de nada, sino que ni siquiera es propietaria de su propia vida. Más adelante ya explicaremos un poco cuál es el mecanismo que hace pasar de un modo de producción a otro, porque no son simultáneos, se pasa de uno a otro a través de revoluciones, de momentos en que hay un enfrentamiento entre los grupos sociales. Bueno, pues con la caída del Imperio Romano desaparece también este modo de producción, entramos en la Edad Media, y en la Edad Media, esto lo habéis estudiado muchas veces, el modo de producción es el feudalismo, donde los esclavos ya dejan de tener importancia y aparece la figura del siervo. El señor feudal, el noble, es dueño, lo decíamos, es dueño para siempre, no es dueño él personalmente, sino que lo es su familia, su linaje. Es decir, no puede vender un terreno amplísimo, ¿no?, que ha conquistado en determinado momento. Y también, aunque no es dueño, sí que, bueno, le pertenecen de algún modo los siervos que hay en esas tierras, siervos que le darán parte de su cosecha. Ya no es exactamente un esclavo que tiene a su servicio, sino que es gente que vive en su territorio, gente que tiene derecho a vivir, por tanto tiene cierta relación de protección con esa gente, pero digamos que el señor feudal, un guerrero, se alimenta sin trabajar del trabajo de los siervos. Y finalmente tenemos el último de los modos de producción, que aparece después de las revoluciones francesa, americana, inglesa y todas las revoluciones liberales, y se establece la nueva sociedad, ya no feudal, sino sociedad de clases. Ya no existen esos tres estamentos de los que hablábamos en el antiguo régimen, el pueblo llano, el clero y la aristocracia, sino que después de que la burguesía, que recordad en el antiguo régimen pertenecían al pueblo llano, esto significa que no tenían poder político, que no podían gobernar. Bueno, pues tras la Revolución Francesa, la inglesa, la americana, la burguesía toma el poder político y se convierten en los que van a manejar la sociedad. Claro, pero ¿por qué toman el poder político? Porque ya tenían el poder económico. En realidad, digamos, las fuerzas productivas, la economía, lo que había por debajo, se había transformado y era un sistema
que dependía enormemente de un grupo, la burguesía, que pues era ninguneado por los aristócratas, por los reyes absolutistas, pero sin embargo esos reyes absolutistas dependían del dinero de la burguesía. Bueno, pues tarde o temprano estaba claro que eso era insostenible y ahí nace el capitalismo. Ya, como decimos, es una sociedad no de estamentos, sino de clases sociales, determinada completamente por el poder económico, donde esta lógica, digamos, de ricos y pobres se vuelve completamente desnuda. Es evidente para todo el mundo que el que tiene dinero es el que está arriba y el que no lo tiene está abajo. Ya ideas de nobleza, de honor y demás, podéis leer en el Quijote, en el Lazarillo de Tormes, ya han desaparecido completamente y es una pura sociedad de egoísmos, ¿no? De egoísmo y de quien pueda acaparar más será el que salga adelante. El capitalismo es una sociedad donde las dos clases sociales enfrentadas serán, de un lado, los burgueses, capitalistas, dueños de los medios de producción, y por otro lado, el proletariado. Proletariado decíamos que eran aquellos antiguos siervos que habían sido expulsados de las tierras. A los viejos aristócratas, a la nueva burguesía no les interesa tener tierras que son muy poco productivas. Prefieren venderlas, los explotan sin necesitar tanta mano de obra. Y esos antiguos siervos se convierten en pobres que van en busca de trabajo a las ciudades. Y allí es donde les esperan los industriales, que gracias al desarrollo de la nueva tecnología industrial, pues bueno, requieren mano de obra para un nuevo tipo de trabajos que son los propios de la minería, de la industria siderúrgica, de la industria textil, que son sistemas de producción enormemente desarrollados porque producen muchísimo más que antes, ¿no? Pensad el cambio entre el mundo de la artesanía, lo que se tardaba en el mundo tradicional en hacer unos zapatos, y una tienda mecanizada, perdón, en una fábrica mecanizada que fabrica a toda velocidad zapatos, ¿no? En una hora, pues duda mucho que un artesano llegase a fabricar completamente unos zapatos, necesitaría varias horas, mientras que en una hora, en una fábrica automatizada moderna, se pueden sacar cientos, miles tal vez de zapatos. Por tanto, hay un desarrollo de las fuerzas productivas en primer lugar porque hay un desarrollo de los medios de producción gracias a la revolución científica y tecnológica. Pero por otro lado también hay un desarrollo de la fuerza de trabajo porque se constituye una nueva clase social que está más alienada que ninguna, que trabaja más y peor que nunca, llamada proletariado. Este va a ser, por tanto, el panorama del modo de producción capitalista, de la sociedad capitalista. Y este camino, estos tres modos de producción, digamos, es un camino de progreso, en cierto sentido, sobre todo de progreso técnico, pero también de cada vez mayor injusticia y cada vez mayor dolor para la mayor parte de la vez. Son menos los que tienen más y cada vez son más los que tienen menos. No es posible que salga adelante, esto va a estallar en cualquier momento. La infraestructura económica, por tanto, es lo que está es lo importante en realidad para Marx. Sin embargo, Hegel, igual que muchos historiadores alemanes, de los que estudia aquí en este libro, la ideología alemana, se centran, sin embargo, en estudiar las instituciones políticas, las leyes, las creencias religiosas. Y dice Marx, eso es muy bonito, pero todo eso es secundario. Y todo eso se explica solo cuando entiendes lo otro, la infraestructura económica. Aún más, solo cuando cambies la infraestructura económica, es decir, el tipo de propiedad, podrás cambiar las creencias. Las creencias no van a cambiar nunca por sí mismas el sistema económico. Esta era la gran crítica que hacía a Proudhon y a todos esos socialistas utópicos que aparecían en la película del joven Marx. Bien, la superestructura lógica define como ideas, valores que supuestamente gobiernan. Se va a decir que en realidad no gobiernan la sociedad, sino que son el reflejo de determinadas relaciones de producción. Aquí encontraremos, en primer lugar, el Estado.
el Estado, digamos, que está formado pues por el sistema de los jueces, el gobierno también, por supuesto, pero la policía, el ejército y la policía van a ser fundamentales para entender el Estado. De tal forma que un Estado no existe si no hay una fuerza de orden público que, bueno, pues que haga cumplir la ley. Y bueno, Marx dice que es que el Estado existe precisamente porque la mayor parte de la gente no está contenta con el modo en el que vive, ni con las leyes que se le imponen. Y por eso, digamos, se vuelve contra las leyes. Si la gente creyera que las leyes que le gobiernan son justas y que la sociedad en la que vive son justas, nunca vulneraría la ley. Esta es un poco la imagen ideal que tiene, bueno, Marx, ¿no? Es cierto que en su sociedad en realidad era bastante cierto, porque las leyes eran realmente injustas y estaban hechas siempre a favor del propietario y para mantener un sistema realmente injusto. Pero va más allá, dice, no solo el Estado con sus leyes están construidas por la clase propietaria para mantener su statu quo, para mantener su poder, sino que la propia cultura, el arte, la religión, la filosofía, e incluso la ciencia, son sistemas, o diremos ideológicos, que sirven para justificar el orden dominante, que sirven para que cada uno esté bien quieto. Bueno, en realidad ya lo explicamos cuando hablábamos de la alienación en el tema del ser humano, ¿verdad? No hace falta volver sobre ello. Por tanto, la infraestructura económica determina la estructura ideológica. La relación, por tanto, reflejo, si quiere determinada cómo está organizada, entenderás por qué determinadas leyes, que determinado arte resulta el fino, el importante, y determinada forma de arte resulta despreciable, popular o vulgar. Comprenderás por qué los filósofos hablan de almas y de cuerpos y hablan de cosas tan extrañas. Comprenderás por qué la religión habla de que cuando busques la justicia pues tienes que pensar en el más allá y no en la tierra. Todo esto es lo que Marx llamará ideología. Ideología es un término que nosotros utilizamos y se utiliza constantemente en el telediario, que por tres están hablando, por ejemplo, ahora se decía con la crisis del coronavirus, esto no tiene que ver con los territorios ni con las ideologías. Bueno, Marx no utiliza el término ideología, aunque es uno de los que más o menos lo inventa en ese sentido, en el sentido de tu opción política. Mi opción política, soy de izquierda, soy de derechas. O sí lo utiliza, pero él dice que en realidad la ideología no es más que un modo de justificar tu modo de vida. Es decir, que una persona es de derechas fundamentalmente porque le viene muy bien, digamos, todo lo que hacen los políticos de derechas para mantener su statu quo. Es decir, eres rico, normal, eres de derechas. Bueno, ¿qué pasa entonces si eres pobre y eres de derechas? Un poco extraño, pero bueno, también se da. Bueno, Marx eso lo entendería menos o diría que es que le ha calmado tanto el tarro que se dedica a justificar su propia miseria. La ideología, para Marx, sería por tanto siempre un pensamiento de derechas, para decirlo en términos actuales, ¿no? Y la ideología lo que es naturalizar las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando decimos que algo es natural, quiere decir que ese algo, pues, es así, no puede ser de otra manera. Ha sido dado por la naturaleza. Cuando dices yo naturalmente no tengo alas, pues bueno, no me puedo volver contra eso, ¿no? Que me ha ocurrido. Yo naturalmente soy, o he perdido el pelo, pues bueno, puedo echarme un crecepelo, pero lo he perdido. Sin embargo, cuando hay relaciones sociales y decimos que alguien es propietario de un terreno, parece muy claro que es natural. Es decir, la naturaleza no te da a ti un terreno, te puede dar dedos, manos, brazos, pero no te da 29 kilómetros cuadrados de terreno. Sin embargo, la ideología, para que alguien que sea propietario de 45 pisos pueda justificar, esto me pertenece de forma natural, y me lo pertenece a mí, yo lo haya heredado de mis abuelos y, bueno, es mío. Bueno, pues ese sería un modo de no creer que si tú eres dueño de algo,
que has ganado por herencia, por ejemplo, tal vez en el origen de esa propiedad pues no había una cosa natural, sino podía haber incluso una apropiación por la fuerza, ¿no? En realidad es que yo soy dueño de media Andalucía porque soy descendiente de unos señores que con unas espadas echaron a otros. Es una espada lo que lo que me da lo que legitima que yo sea dueño de esto. Frente a esta superestructura ideológica que en las sociedades alienadas, como es el capitalismo, funciona como ideología, es decir, funciona como modo de justificar el poder y de mantener en el poder a los poderosos, Marx defiende que él lo que hace es ciencia. La ciencia, frente a la ideología, no justifica el orden social, sino que lo critica. Lo analiza, dice así es como son las cosas, pero además indica así no deben ser las cosas. El materialismo dialéctico, casi empezábamos por esto, es justo el análisis crítico de los modos de producción y también es aquello que nos permite saber de qué modo podemos transformar esto. La sociedad es así, no debe ser así. ¿Cómo podemos hacer que no sea así? Bueno, pues vamos a verlo ahora. Marx, finalmente, ya estaríamos en el último punto de la sociedad. Como os digo, hacedlo poco a poco, son clases densas y, bueno, las doy de una vez. Vosotros la vais viendo en fragmentitos de 20 minutos. Pues vamos ya al tercer punto que tenéis en la página 4 de los apuntes, lucha de clases. Marx dice que las sociedades no son estáticas, no es algo que está dado para siempre, sino que son dinámicas. En realidad, aunque toda esta estructura social que hemos visto, esta especie de pirámide también montada, donde los ricos mantienen muy bien su poder gracias a un ejército que les obedece, gracias a una policía que hace cumplir unas leyes que les favorecen a ellos, y abajo tiene machacado al pueblo trabajador, pues dice, bueno, sin embargo, esto no es tan definitivo porque hay una tensión en la base y las clases desposeídas, los esclavos en la antigüedad, los siervos en la Edad Media, es decir, el pueblo llano y el proletariado durante el capitalismo, a veces toma conciencia de que esa situación es injusta y podría ser de otro modo y trata de tomar el poder, enfrentarse a poderosos y hacerse con los medios de producción. Si te haces con los medios de producción y con la propiedad, pues bueno, se transforma completamente todo el modo de producción y pasamos a otra fase. La lucha de clases, recordad esto que veíamos justo al comienzo de esta clase, el enfrentamiento entre los campesinos y el propietario, es el motor de la historia. Es lo que hace que la historia avance. Sin embargo, no basta con que una clase social oprimida como el proletariado tome conciencia de lo mal que está. Eso serían las condiciones subjetivas, ¿vale? Que yo tomo conciencia de que no merezco vivir de esta manera y debería poder vivir de otra manera. Pero también se tienen que dar las condiciones objetivas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Bueno, pues tienen que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de la tecnología y sobre todo la contradicción entre ese desarrollo y el modo en el que está organizada la sociedad. Dice Marx, en nuestro tiempo, en el tiempo del capitalismo del siglo XIX, la riqueza que se produce es mayor que nunca. Gracias a la industria se produce muchísimo alimento, se produce muchísima energía, y sin embargo la gente se muere de hambre, la gente se muere de frío. ¿Por qué? Porque ese alimento y esa energía se acumulan en muy pocas manos. Bueno, este desfase además tendrá repercusiones negativas para el propio sistema. ¿Cuáles son esas repercusiones negativas? Las crisis económicas. Las crisis económicas en España y a nivel mundial hubo una muy salvaje en 2008, pero ya se empezaron a producir desde el propio siglo XIX. Crisis económicas que tenían que ver con que se saturaba el mercado, no había, digamos, suficiente gente para comprar, se producía más de lo que se podía vender. El capitalismo, ¿cómo fue superando esas crisis? Pues haciendo que el mercado fuera cada vez más amplio, conquistando nuevos mercados. El capitalismo es un sistema global que tiende a expandirse, es imperial,
Claro, pero dice Marx, pero es que el planeta tiene un límite, y cuando el capitalismo abarque a todo el planeta y entre en una gran crisis, ya no habrá modo de conquistar más, de depredar más. Digamos, el proletariado mundial cada vez será más enormemente pobre por esas crisis que les llevan al paro, y no hay otros territorios que conquistar. Es un poco simplificada esta la explicación que da, ¿no? Bueno, pues cuando se dan esas condiciones objetivas que tienen que ver con enormes masas de proletarios sin trabajo, sin esperanza, un enorme desarrollo de la industria que bien organizada podría dar para que todo el mundo viviera muy bien, es cuando se da una revolución. Se han dado varias a lo largo del tiempo. Las revoluciones liberales fueron las últimas, ya un poquito lo he explicado de forma general, ¿no? Como esos burgueses acumulaban la riqueza pero no tenían el poder político, es decir, pagaban las guerras de los reyes absolutistas como Luis XVI, y sin embargo no se llevaban el beneficio, pues decían, hombre, si yo te pago las guerras, pues prefiero decidir yo a quién le hago la guerra y sin saber qué puedo sacar de eso, ¿no? Que es lo que harían en el siglo XIX. Bueno, pues ese tipo de contradicciones son las que se están dando en su momento y la que permitirá que pasemos a un nuevo tipo de sociedad. Un nuevo tipo de sociedad que Marx no lo llegó a ver. Marx participó en la Revolución de 1848, la Comuna de París, que fue el precedente de las grandes revoluciones socialistas. Una revolución que mantuvo en sitio París durante un año, pero que fracasó finalmente. Sin embargo, las revoluciones comunistas, como tenemos aquí de Lenin, la rusa, que estudiaríais en historia del año pasado algunos, pues son el legado de las ideas revolucionarias de Marx. Marx decía que cualquier clase en esta lucha que pretenda transformar el modo de producción no puede pactar con la otra clase, es una lucha a muerte. Lo que tiene que hacer es derrotar plenamente a la burguesía y tomar el poder. Tras la revolución, cuando se toma el poder, el proletariado, a través del Partido Comunista, tomará el poder y establecerá una dictadura del proletariado. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no se puede transformar la mente de la gente de un día para otro. Hay que reeducar en nuevos valores, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la igualdad, un nuevo arte, una nueva cultura. Es decir, tenemos que transformar la economía, primero acabar con el régimen de propiedad privada, acabar con las formas, digamos, de explotación burguesa, pero también tiene que haber todo un proceso de reeducación de toda la sociedad. Esa ideología, digamos, burguesa, en realidad ha infectado la mente de las clases medias, de las clases altas, sin ninguna duda, y también de mucha parte del proletariado. Por tanto, se tiene que reeducar, reconstruir, tiene que ir cambiando la mente de la gente. Marx decía que él no sabía muy bien cómo iba a ser exactamente desde un punto de vista, por ejemplo, artístico, cultural, la sociedad comunista, qué tipo de arte nacería allí. Es un arte completamente nuevo, distinto, que no se habría visto nunca, pero él entendía que ahí, ya con la sociedad comunista, acababa la prehistoria de la humanidad y empezaba la auténtica historia, porque empezaba una sociedad que no vivía de forma alienada, que podía desarrollar plenamente su naturaleza. La dictadura del proletariado, una vez que ha conseguido reeducar a la sociedad, no se sabe si en una, en dos o en tres generaciones, debería llevar finalmente a lo que llamaba el socialismo científico. El socialismo científico, que sería una sociedad en la que el Estado ya no es necesario porque no son necesarias la policía ni las leyes, porque son leyes que todos queremos, ¿no? Es decir, son leyes justas, leyes que nos permiten vivir bien y por tanto no hace falta obligarnos a cumplirlas. Bueno, decíamos que hay un elemento enormemente, no sé si ingenuo, pero muy optimista, no sé hasta qué punto se lo creía Marx o era una estrategia para hacer soñar al proletariado, ¿no? En ese socialismo científico que era algo así como el paraíso sobre la tierra, ¿no? Tiene mucho de religioso también. Pero volvemos un poquito atrás a la idea de la dictadura del proletariado.
esta idea también de proletarios del mundo unidos. Lo tenemos aquí. No, pensaba que lo tenía aquí, pero no, lo tenemos en los apuntes. Esto no hace falta que lo estudiéis, pero sí que es interesante tenerlo en cuenta. En el manifiesto comunista acaba con un decálogo que serían como las 10 propuestas para, digamos, del partido político comunista, de qué es lo que haría si toma el gobierno, ¿no? Fijaros que la primera de ellas sería la expropiación de la tierra. Es decir, utilizar, digamos, todo en la propiedad privada para el bien colectivo y organizar una nueva economía de forma colectiva, ¿no? Bueno, miraros ese decálogo, es muy interesante, si podéis recoger algo en la elaboración de vuestro tema, pero es importante para entender el tipo de políticas propias del comunismo. Veréis que algunas de ellas, en realidad, se pusieron en marcha hace mucho tiempo. Aquí se habla, por ejemplo, que haya una educación gratuita y pública. Pero es que es justo en donde estamos, ¿no? Ahora, bueno, esto es una herencia pura del marxismo y del comunismo que ha sido generalizada en sociedades como la nuestra, pues de herencia más socioliberal o socialdemócrata, por tanto, que incorpora elementos propios del comunismo, aunque propiamente no sea una sociedad comunista. Bueno, yo creo que con esto tenéis bastante. Hemos empezado con un vídeo y vamos a acabar con una canción. Una canción que me imagino que os sonará a muchos, La Internacional. Quiero que os fijéis, es el himno de los comunistas, también en otra versión de los socialdemócratas, pero vamos a ponerla en la versión comunista. Voy a poner el vídeo que cogemos de YouTube. Fijaros en la letra y veréis cómo, es todo, digamos, muy coherente con las cosas que hemos ido diciendo y algunas otras de las que no he hablado. Muchos conceptos del marxismo que no he decidido no desarrollar, el de fetichismo de la mercancía, plusvalía, todo el análisis económico que hace, que es interesantísimo, pero bueno, ya sería hablar de economía y creo que con esto tenéis suficiente. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase virtual. Seguid trabajando y ánimo. Parias de la tierra, en tierra originaria, atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy todo antes ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Y en dioses, reyes y tribunos está el supremo Salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y al mundo esclavo liberar. Soplemos la potente fragua que al hombre luego ha de formar.
sin